Shalom y bienvenidos. En este vídeo vamos a hablar de otro salmo, pero no es un salmo cualquiera. Se trata del Salmo 1, el primero de los 150 salmos que hay en el libro de Tehilim o de los Salmos. Cuando en la Kabbalah nos encontramos con el principio de alguna cosa, ¿sí? Con cualquier principio, en realidad nos estamos encontrando con el todo de esta misma. Pues nosotros creemos que en el principio de algo está potencialmente todo lo que tiene que venir después. Así pues, lo mismo pasa con el Salmo 1. Al ser el primero de los salmos, tiene que estar en él comprimido todo el propósito, la esencia y el objetivo del libro de los salmos. Los sabios dicen, Hakol olech achara atjalá, es decir, así como empieza algo, esto determina cómo va a seguir. Pero antes de entrar en explicar la esencia y la intención del salmo y por consecuencia de todo el libro de los salmos, tenemos que tener un dato muy presente. Y es que los sabios de Israel, en el Talmud, Tratado de Berajot 9b, nos dicen que el Salmo 1 y el Salmo 2 eran antes un solo salmo. Este salmo empezaba por Ashrei Aish, bienaventurado el hombre, y terminaba también por bienaventurados todos los que se refugian en él. Y nos dicen los sabios que todo salmo que David empezó por bienaventurado y terminó por bienaventurado era un salmo especialmente querido por el rey David. Así que lo que nosotros tenemos que hacer a estas alturas, después de saber que este salmo fue separado en dos, es preguntarnos el porqué, el motivo de esa separación. La respuesta a esta cuestión te la voy a dejar a ti. Espero tu respuesta en los comentarios. ¿Por qué crees que los sabios vieron la necesidad de separar el Salmo 1 del Salmo 2? Pero no te voy a dejar solo, te voy a dar una pequeña pista para ayudarte. Fíjate bien de la relación con quién nos está hablando el Salmo 1 y de la relación con quién otro nos está hablando el Salmo 2. Intenta entender qué hecho histórico hizo que los sabios vieran una necesidad de separar estos dos salmos para marcar una diferencia. Ahora sí, entremos a ver el salmo en sí y su contenido. Como siempre, leeremos en hebreo, luego lo traduciremos y lo explicaremos. Dice así el primer verso, Ashrei Aish, asher lo alach ba'atzat reshaim, ubederech chataim lo amad, ubmoshav leitzim lo yashav. Es decir, bienaventurado el hombre que no anduvo en el consejo de los malvados y en el camino de los transgresores o pecadores no se paró y no se sentó en el lugar de los burlones. Empecemos por la primera palabra, Ashrei. El término Ashrei, bienaventurado o dichoso, tiene un sentido de que a esa persona le está yendo bien, le va bien. Pero no es que le vaya bien en cualquier sentido. La palabra que usamos hoy a alguien que le va bien es la palabra éxito. El éxito en hebreo sería la hatzlajá, palabra que veremos a continuación en el final del verso 3. Hatzlajá, término, se podría traducir como prosperidad, término que indica la prosperidad en este mundo presente. Sin embargo, el término Ashrei tiene una connotación más interna. Tiene una connotación de plenitud en el mundo espiritual, más allá de la prosperidad en el mundo presente, sino la plenitud del alma. Además, es un término que está en forma plural, pues alcanzar esta plenitud del alma incluye en ella todos los tipos de plenitud que puedas imaginarte. Y como veremos más adelante, incluye también la prosperidad material. Así pues, el Salmo 1 es una guía para alcanzar la plenitud del alma, como nos revela esta primera palabra. Y como dijimos antes, que el Salmo 1 contenía toda la esencia del libro de los Salmos, he aquí una primera comprensión de qué es el libro de los Salmos, una guía para la plenitud del alma. Ahora
Fijémonos en el patrón que tiene el rey David para llegar a esa plenitud, alcanzar esa plenitud, y es el mismo que está muy bien expresado en el Salmo 34, verso 15. Dice allí, Sur merá ve'aseh tov, bakesh shalom ve'ratfeu. Es decir, Sur merá, apártate del mal, ve'aseh tov, y haz el bien, pide la paz, el shalom, y persíguelo. Es decir, se tiene que empezar, ¿sí?, en el principio del camino apartándote del mal. Luego se hace el bien y luego se pide el shalom, es decir, la plenitud. ¿Sí? Shalom viene de la palabra shalem, completo. Así pues, el primer paso para aprender lo que es un hombre pleno es aprender lo que no es. Y hay 3 grados que equivalen a las 3 klipot o cáscaras de oscuridad, que por cierto te dejo por aquí un vídeo donde puedas profundizar más acerca del concepto de las klipot. Y hay 3 niveles que se expresan en este salmo de los cuales tenemos que apartarnos si queremos alcanzar esa plenitud. El primero es el rasha, el malvado. El segundo expresado en este salmo es el joté, el transgresor o pecador, y el tercero es el letz, el burlón. La diferencia entre un rasha y un joté, un malvado y un pecador, está en su escalera de valores. Los valores del malvado son malos. Él hace el mal idealmente, piensa que el mal es lo bueno y lo que hay que hacer. Sin embargo, el pecador es posible que tenga valores correctos, pero a nivel experimental falla. Es decir, tiene ciertos valores, pero hace lo contrario. Y por último, tenemos el burlón, el letz, que se burla de todo, porque para él nada tiene ningún sentido. Es decir, no es que no tenga valores correctos o que los tenga incorrectos, sino que no cree en los valores. Así pues, el malvado es aquel que pone sus valores antes de sus pasiones. Y en ese sentido, es mejor y está por encima del pecador. Pues el pecador es cierto que esporádicamente puede ser menos malo que el malvado, pero el malvado puede cambiar sus valores, que son más fáciles de cambiar, y convertirlos en buenos y actuar según ellos. Pero el pecador no está en sus propias manos. Tiene ciertos valores, pero no puede vivir y caminar según ellos. En ese sentido, se encuentra a un nivel inferior. Por lo tanto, estaría primero el malvado, peor aún el pecador, y por último la clipá más oscura es la del letz, el burlón. La burla expresa desesperación. Desesperación a todos los valores. Es la filosofía del absurdo, el nihilismo, que son hijas del existencialismo, que ya se desesperaron de encontrar un sentido al mundo, a la historia y a la vida. Así que no queda más que burlarse de ello y no darle ninguna importancia. Por eso letz, lamet, tzadik son las mismas letras que tzel, pero al revés, sombra. Pues para ellos todo es como una sombra, todo se ve oscuro y sin sentido, y igual que las sombras pasan rápido, toda esta realidad que vivimos pasará rápido, sin más. Así pues, el Salmo nos invita a no ir según el consejo de los malos valores, ¿sí? Nos dan consejos porque según sus valores así los dan, y tampoco caminar, ni siquiera pararnos un momento en el camino, es decir, las costumbres de los pecadores. Es decir, dejar que tu mundo sensual domine tu mundo de valores, tu mundo mental. Si hoy creo esto porque me apetece hacerlo y mañana creo otra cosa porque me apetece hacer otra cosa, es que me estoy dejando llevar por los sentimientos, emociones, y según eso voy cambiando mis valores. Pero con burlones, con la falta de sentido, el pesimismo, el nihilismo, ni siquiera te sientes en sus lugares de encuentro. Que la falta de sentido en la vida no esté ni en tu cercanía, porque es la más oscura de todas las klipot. Así pues, estas 3 klipot o cáscaras de oscuridad son las que hay que superar. Primero, la falta de sentido en la vida, la historia, el mundo. Segundo, el elegir mis valores según mis pasiones, es algo que hay que superar. Y lo último, y lo más fácil, son superar valores negativos.
Hasta aquí el verso 1. En el verso 2 veremos qué es lo que sí hace un hombre bienaventurado. Como seguimos el patrón, sur mirá, apártate del mal, vease tov y haz el bien. Leamos. Ki im betorat Adonai hefzo, uvtorato yehege yomam velaila. Es decir, pues solo en la Torá de Adonai está su deseo, y en su Torá meditará de día y de noche. Este es el resumen de lo que hace un hombre bienaventurado. Obvio que hace mucho más, pero este parece ser el núcleo de todo el resto. Analicemos bien esta frase que aparentemente dice poco y veremos que al final nos dice muchísimo. La traducción en la Torá de Adonai está su deseo y en ella meditará de día y de noche es una traducción incompleta y he visto que la mayoría traducen así. Si el texto se estuviera refiriendo a la misma Torá, ¿sí?, en las dos partes del verso, en la Torá de Adonai está su deseo y en su Torá meditará de día y de noche, si fuera la misma Torá entonces se tendría que decir así como lo hemos traducido antes. Pero la verdad es que no se está refiriendo a la misma Torá. Solo en la Torá de Adonai está su deseo y en su Torá, la Torá de él, no la de Hashem, no la de Dios, sino la suya, medita de día y de noche. Así pues que tenemos dos tipos de Torá. La Torá de Hashem, la Torá de Dios, y su Torá, la Torá del hombre de bienaventurado. Y aquí te dejo otro link para que veas este otro vídeo donde te explico más a fondo este concepto. Pero en realidad, igual que tú tienes cuerpo y alma, la Torá también tiene cuerpo y alma. Igual que tu cuerpo está aquí abajo y tu alma trasciende a las dimensiones superiores, lo mismo pasa con la Torá. Hay una parte que nos habla de aquí abajo y hay una parte que trasciende a todas estas dimensiones. El cuerpo de la Torá es aquella Torá que es nuestra, es decir, que habla de nosotros, habla de nuestra realidad. No matarás, no robarás, comerás esto, no comerás lo otro. Nuestra Torá, o en este caso, su Torá, como dice el Salmo. En esta Torá tenemos que meditar de día y de noche, pues la tenemos a nuestro alcance. Sin embargo, la Torá tiene un alma, una dimensión interna, la cual no podemos meditar en ella, ¿sí?, pues no podemos alcanzarla. Sus conceptos son diferentes a los nuestros, no son conceptos humanos. Igual que no puedes meditar en el alma de un hombre, en esencia, como mínimo no directamente, sino que lo tendrás que hacer a través de tu experiencia con ese hombre, ¿sí?, con el lado humano de ese hombre que lleva ese alma y la revela, y el alma se revela a través de la parte humana. Solo así la podrás experimentar. De la misma manera, no podemos alcanzar el alma de la Torá, que es la Torá de arriba, la Torá de los mundos superiores, que es en sí la revelación divina, más allá de los límites humanos. No podremos alcanzarla directamente, pero podremos desearla, como dice el Salmo. Por eso, solo en la Torá de Adonai está su deseo, pues al alcanzar esta Torá, alcanza a la misma divinidad. Pues la Torá no es más que la voluntad y la palabra divina reveladas al mundo. ¿Y cómo lo hará? ¿Cómo alcanzará? ¿Cómo irá en dirección a esa revelación? A través de meditar en su Torá, la que habla de él, de día y de noche. En nuestra Torá, aquí abajo, hay canales directos por los cuales se puede llegar o ver revelada la Torá de arriba. Y aquí encontramos también otra descripción de la esencia de todo el libro de los Salmos. Todo el libro de los Salmos es una guía de cómo convertirte en alguien que solo desea la revelación divina en toda situación de la vida. Y acordémonos que esta actitud nos llevará a la meditación de día y de noche, esta meditación nos llevará al apego con la divinidad. Y ahora veamos las consecuencias de apartarse de las tres cáscaras oscuras de las que hablamos en el verso 1 y de
lo que sí hace el hombre bienaventurado: desear y meditar en la Torá de día y de noche. Y estas consecuencias están en el verso número 3. Leamos. Vehaya ke'etz shatul al palgei mayim, asher perio iten veito, ve'aleu lo yibol, vechol asher ya'aseh yatzliach. Es decir, y será como un árbol plantado en los manantiales de agua, que dará fruto a su tiempo, y sus hojas no se marchitarán, y todo lo que haga prosperará. Si te fijas, el verso 2 comienza diciendo: pues solo en la Torá de Adonai está su deseo. Este ki'im, pues solo, nos habla de algo que se une y no se separa. Si estás solo con eso, es algo constante. Es el deseo, une al que desea con lo deseado, y como no desea otra cosa, no se separa de ello. Ahí el concepto del árbol, será como un árbol. Igual que el árbol tiene su raíz que le conecta y le trae alimento constante del agua que absorbe con sus raíces, así también el deseo profundo nos conecta a nuestra alma, la parte más interna del alma, que es como una raíz que sube hasta los lugares y las dimensiones internas y los mundos más superiores para atraer de allí el agua de la divinidad, la vida divina. Son esos manantiales de agua en los que está plantado este árbol. Y si nos fijamos, dice árbol plantado, pero usa el término shatul, que no es plantar solamente, pues plantar en hebreo es lintoa, sería ke'etz natua al palgei mayim. Pero aquí dice lishtol, que es agarrar un árbol del lugar donde fue plantado naturalmente y transportarlo, traspasarlo y plantarlo de nuevo a otro lugar mejor. Así también percibimos que estamos plantados en la vida natural, en la vida material en la que nos encontramos, pero debemos plantarnos de nuevo allí arriba, en los manantiales de agua divina. ¿Y cómo plantarnos allí? Deseando. Cuando deseas algo, te enfocas en ello, ¿sí? Y cuando te enfocas en algo con intensidad, es como si te plantaras en ese lugar. Y el estar plantado en las aguas simboliza la plenitud constante que siente el hombre bienaventurado cuando todo su deseo es la divinidad. Por eso dará fruto a tiempo exacto, nos dice el verso, y no le faltará agua, y entonces no se retrasará el tiempo de dar su fruto, pero tampoco se marchitará su hoja, que protege al fruto. El fruto simboliza lo interno, lo que se puede comer, mientras que la hoja simboliza lo externo. Todas sus necesidades materiales que representan lo externo no se marchitarán, no faltarán, pues son parte de su capacidad de dar frutos. Por eso tendrá éxito, ¿sí? Todo prosperará. Éxito en el mundo presente, en su familia, en sus hijos, su economía y todo lo que haga. Pues todas estas cosas sirven al final a el punto interno, el punto central, que es el deseo por la revelación divina. Nos dice el verso número 4, Lo gen hareshaim, ki'im kemotz asher tidfenu ruach. Es decir, no es así para los reshaim, para los malvados, pues son solo como la cáscara del trigo, motz, que se lo lleva el viento. Es sabido que para separar el grano de trigo de su cáscara hay que aventarlos. ¿Qué es aventar? Es decir, tirarlos al aire, y el viento se llevará la cáscara, que pesa poco, pero no se podrá llevar el grano se caerá al suelo y la cáscara se irá volando. Pues los malvados se parecen a esa cáscara. Para que eso suceda, el grano tiene que estar separado de su cáscara, en cierta manera. De nuevo, la parte interna del alma y la parte externa del alma, el mundo material, están en disonancia. Por eso, el viento se lleva al malvado. Pues el malvado no se dirige por su sentido interno, no está pegado a su deseo más interno, que es
el apego a la revelación divina, sino por los vientos y corrientes que van y vienen en la historia. Al Ken, por eso, sigue el verso 5, Al Ken lo yakumu reshaim bamishpat uchataim ba'adat tzadikim. Es decir, por eso no se levantarán los malvados en el juicio y los transgresores en el consejo de los justos. Y el por qué no se levantarán está en el siguiente verso. Ki yodea Adonai derech tzadikim bederech reshaim tovai. Es decir, pues conoce Adonai el camino de los justos y el camino de los malvados los llevará a la perdición. Los justos, el hombre bienaventurado del que hemos estado hablando, al desear la revelación divina y estar en ese apego constante, despiertan de arriba lo mismo para con ellos. También de arriba se les desea que Dios conozca los caminos de ese hombre. ¿Qué quiere decir conocer? Como dice, Adán conoció a Eva. Es decir, que Dios se una íntimamente con el camino de los justos. Es decir, que supervise sus caminos y los dirija siempre. Y como ellos están conectados con el sentido interno del camino de la vida, esta tiene un fin de esperanza y luz. Pero como los malvados no lo están, quedan en manos de la casualidad, el transcurso natural de la historia. Y como ellos están conectados con el sentido interno del camino de la vida, esta tiene un fin de esperanza y luz para ellos. Y, por lo contrario, como los malvados no lo están, quedan en manos de la casualidad y el transcurso natural de la historia, y no de la supervisión divina, y, por consecuencia, su fin es otro completamente. Hasta aquí hemos visto el Salmo 1. Espero tus likes, tus comentarios y, de nuevo, decirnos qué salmos os gustaría que siguiéramos comentando y si quieres también algún tema, por favor estaremos pendientes a tus comentarios. Shalom.